Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio basado en un texto del profesor Pedro Pablo Aguilera, Universidad Santiago de Cali. Hoy hablaremos de dos corrientes que, si bien se remontan al siglo XVI, aún se dejan sentir su influencia en las decisiones económicas contemporáneas: el mercantilismo y la fisiocracia. Primero veamos, ¿qué fue el mercantilismo? Primero, debemos aclarar algo importante. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento formal como las que surgieron después, sino más bien un conjunto de prácticas económicas y políticas que predominaron en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Este periodo coincidió con la transición del feudalismo al capitalismo y con el auge de los estados-nación y las monarquías absolutas. El objetivo principal era claro: enriquecer al Estado, consolidar su poder y acumular riqueza. ¿Cuáles fueron las tesis centrales del mercantilismo? La idea central era que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de oro y plata que poseía. Para lograrlo, se debía asegurar una balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que se importaba. Y para que eso ocurriera, el Estado debía intervenir activamente en la economía. ¿Cómo? A través de 4 estrategias clave: fomentando la producción interna, sobre todo la manufactura, mediante subsidios y monopolios, restringiendo las importaciones, con aranceles y prohibiciones, controlando el comercio colonial, garantizando materias primas y mercados exclusivos para la metrópoli, promoviendo una población numerosa, considerada fuente de mano de obra y de consumidores. Este enfoque estatalista se reflejó de diferentes formas según el país. En Francia, por ejemplo, se conoció como colbertismo, en España como bulionismo. Con el tiempo, el mercantilismo fue reemplazado por doctrinas como la fisiocracia y, más tarde, por la economía clásica de Adam Smith, que abogaban por mercados libres y menor intervención estatal. ¿Y qué ocurrió en Colombia? Durante la época colonial, Colombia, entonces parte del virreinato de la Nueva Granada, vivió de lleno las prácticas mercantilistas impuestas por España. A. La metrópoli se centró en la extracción de oro y plata, enviándolos a Europa como base de su riqueza. B. Impuso un monopolio comercial. Las colonias solo podían comerciar con España y debían comprar productos europeos, incluso si eran más costosos o de menor calidad. Este modelo restringió el desarrollo industrial local, manteniendo la región como simple proveedora de materias primas. Así, se consolidó una estructura dependiente y desigual, cuyas huellas aún podemos rastrear hoy. ¿El mercantilismo está muerto? Aunque el mercantilismo clásico quedó atrás, sus principios no han desaparecido del todo. En la economía actual, especialmente en tiempos de crisis, los países recurren a medidas proteccionistas. Base 1. Imponen aranceles. Base 2. Subvencionan sus exportaciones. Base 3. O adoptan políticas de compra nacional para proteger el empleo y las industrias locales. También se observa una fuerte competencia entre potencias económicas que buscan mantener balanzas comerciales positivas. Incluso hay países que acumulan grandes reservas de divisas o de oro, que, aunque no idéntico al modelo clásico, recuerda esa obsesión por la acumulación de riqueza nacional. Neomercantilismo. El mercantilismo del siglo XXI. Desde 2018 hasta hoy, en Colombia se ha observado una tendencia que algunos economistas llaman neomercantilismo, es decir, una estrategia híbrida. Se promueve la apertura internacional, sí, pero al mismo tiempo se aplican medidas para proteger sectores clave y resguardar la cohesión social. Veamos cómo se ha manifestado esta lógica en 3 ámbitos: comercio, industria y política social. Políticas comerciales. Entre la apertura y la protección. Base 1. En 2020,
se impusieron aranceles del 40% a prendas importadas para proteger la industria nacional y combatir el contrabando. Base 2. Se han restringido las importaciones de productos como papa y arroz cuando hay sobreoferta local. Base 3. Se han otorgado subsidios a exportadores de café, banano o cannabis medicinal. Estas medidas protegen empleos, sí, pero también encarecen productos y pueden limitar la variedad de bienes disponibles para los consumidores. Política industrial. Intervención estratégica del Estado. Base 1. Entre 2019 y 2022, se impulsó con fuerza la industria del cannabis medicinal, abriendo licencias y promoviendo inversión. Base 2. Desde 2023, el gobierno de Gustavo Petro ha liderado una política de reindustrialización, centrada en sectores como salud, energía, agro y defensa. Base 3. Se ha fortalecido la infraestructura logística, con inversiones en puertos, carreteras y zonas francas. Estas acciones buscan fortalecer la soberanía productiva, aunque también pueden generar concentración de beneficios si no se gestionan con equidad. Políticas sociales. Protección del empleo y tensiones distributivas. Base 1. En el marco del TLC con Estados Unidos, Colombia ha aplicado salvaguardias para proteger sectores sensibles como el lácteo o el avícola. Base 2. Se han mantenido tarifas diferenciadas en servicios públicos, financiados con ingresos de sectores exportadores. Base 3. En zonas rurales, algunos programas priorizan actividades productivas ligadas a la seguridad alimentaria, articulando la lógica social con la económica. Sin embargo, también hay efectos negativos. Cuando se restringen importaciones, los precios pueden subir, afectando especialmente a los hogares más pobres. En conclusión, el neomercantilismo en Colombia no es una doctrina oficial, pero se manifiesta en múltiples decisiones de política pública. Es una estrategia de equilibrio. Se busca proteger sectores productivos, estimular exportaciones y sostener una relativa estabilidad interna. Ahora veamos, ¿qué fue la fisiocracia? Esta corriente surgió en Francia a mediados del siglo XVIII, en un contexto agrario, anterior a la industrialización. En ese momento, los fisiócratas se enfrentaron a las ideas del mercantilismo, que exaltaban el comercio y la manufactura como fuentes principales de riqueza. Para los fisiócratas, la única fuente verdadera de riqueza era la agricultura, porque la tierra y el trabajo agrícola generaban un producto neto, un excedente que superaba los costos de producción. En contraste, las actividades industriales y comerciales eran consideradas estériles, ya que según ellos no producían valor nuevo. Su lema, quizás el más recordado, fue laissez-faire, laissez-passer, o lo que es lo mismo, dejen hacer, dejen pasar. Esta frase resume su confianza en que la economía debía funcionar con la menor intervención del Estado posible. Así, defendían una economía libre de regulaciones, basado en la propiedad privada de la tierra. También dividieron la sociedad en tres clases: la productiva, compuesta por agricultores; la propietaria, formada por los terratenientes; y la estéril, donde agrupaban artesanos, industriales y comerciantes. La fisiocracia en Colombia: herencias y transformaciones. Aunque con el tiempo estas ideas fueron reemplazadas por otras corrientes económicas, su influencia persiste incluso hoy. En Colombia, por ejemplo, muchas decisiones agrarias y políticas públicas han reflejado de forma directa o indirecta la lógica fisiócrata. Durante el siglo XIX, las élites liberales impulsaron políticas para privatizar tierras colectivas, desmantelar resguardos indígenas y fomentar la propiedad individual como vía para el desarrollo. Esto generó exclusión y concentración de tierras, consecuencias que aún hoy se sienten. Más adelante,
En el siglo XX, el modelo agroexportador colombiano, centrado en productos como café, banano y palma, reafirmó la idea de que el campo debía ser el motor del crecimiento. Pero esto también dejó una estela de desigualdad rural, desplazamiento forzado y pérdida de soberanía alimentaria. Entre 2019 y 2025, estas lógicas no solo permanecieron, también se adaptaron a nuevas formas. Veamos algunos ejemplos concretos. Expansión de las CIDRES. Las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, CIDRES, impulsadas desde gobiernos anteriores, continuaron bajo el gobierno de Iván Duque. Permitieron que grandes empresarios accedieran a tierras baldías para desarrollar proyectos agroindustriales, a menudo a expensas del campesinado. Consecuencia, más concentración de tierras y debilitamiento de la economía campesina. Reforma agraria con obstáculos, 2022 a 2025. Aunque el gobierno de Gustavo Petro promovió una reforma agraria integral, los avances han sido lentos. A 2025 se ha adquirido menos del 15% de las tierras previstas en el acuerdo de paz. Resultado, el campesinado sigue sin acceso real a la tierra mientras persiste el modelo agroexportador. Criminalización del campesinado. En regiones como el Cauca, Catatumbo o el sur de Córdoba, muchos líderes rurales han sido asesinados por defender el territorio. Según Indepaz, entre 2019 y 2024, más de 700 líderes sociales y ambientales fueron asesinados. Consecuencia, se perpetúa la exclusión territorial y la violencia estructural en el campo colombiano. Política alimentaria sin enfoque estructural. Iniciativas como Hambre Cero se han enfocado más en transferencias monetarias que en transformar el modelo agroalimentario. Aunque se intenta comprar alimentos a pequeños productores, menos del 10% del abastecimiento institucional proviene de asociaciones campesinas. Resultado, la dependencia alimentaria sigue creciendo y las economías rurales siguen debilitadas. Señales de cambio, incipientes. Pero no todo es negativo. Existen señales de transformación. La propuesta de incluir al campesinado como sujeto de derechos en la Constitución, la reactivación de las PDET y programas como Campesino Produce. Aún son pasos pequeños, pero abren la posibilidad de un modelo más justo, sostenible y participativo. En definitiva, aunque la fisiocracia ya no sea una teoría dominante, su influencia persiste. En Colombia ha contribuido a estructurar una visión de desarrollo centrada en la tierra como activo económico, más que como territorio de vida. Superar esa lógica exige algo más que reformas técnicas. Requiere una nueva relación entre Estado, sociedad y territorio. Implica garantizar el acceso equitativo a la tierra, proteger a quienes la trabajan y reconocer el valor social, ecológico y cultural de la economía campesina. Porque el bienestar no puede medirse solo en función de la productividad, sino en función de la justicia, la sostenibilidad y la participación democrática. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en una próxima entrega de Fundamentos de Economía Política para el Trabajo Social.